mis amigos, cuando nosotros escuchemos hablar de la estática 2 en realidad, vamos a hablar de una magnitud conocida como el torque. El torque se le llama a los momentos de una fuerza. El momento de una fuerza es un torque. Torque es una palabra muy conocida para la mecánica. ¿Y qué cosa es un torque? Para empezar, es un vector. ¿De acuerdo? Y si es un vector, acuérdese que tiene módulo, dirección y sentido. Entonces, los torques son magnitudes vectoriales que miden la capacidad que tiene un cuerpo para girar alrededor de un eje de giro. Nosotros, por ejemplo, todos los días cuando salimos de casa, aplicamos un torque. ¿Cómo, profe? Porque nosotros al momento de salir de casa, tenemos la habilidad de abrir o de cerrar la puerta de la casa. El que esa puerta se abra o se cierra, pues estamos aplicándole un torque. Estamos haciendo girar esa fuerza, ¿no? Por ejemplo, ahí está esa puerta. Ahí está esa puerta, ¿no? Para que nosotros podamos hacer girar a esa puerta, le tenemos que aplicar una fuerza, pero a una cierta distancia de su eje de giro. ¿Cuál es el eje de giro? Pues de la puerta su eje es las bisagras, ¿no? En las bisagras esa puerta puede girar, logrando abrirse o cerrar. Para que usted logre que esa puerta, amigo, gire, debe aplicarle una fuerza. Y esa fuerza que usted le aplica debe ser perpendicular a una determinada distancia. Esa línea amarilla es la distancia desde la fuerza hasta el eje. Ojo, pero esta línea amarilla que es la distancia se llama brazo palanca. De acuerdo a esta distancia le suelen llamar el brazo o la palanca del torque. Y siempre forman 90 grados. La fuerza y la distancia siempre van a formar 90 grados. Tal es así que el torque o el momento es el producto de la fuerza por el desplazamiento, ¿de acuerdo? Entonces, fuerza por desplazamiento te da el torque o te da el momento de fuerza. ¿Ok? Esa es la ecuación de manera vectorial, ¿no? Es un producto vectorial y es un producto muy complejo, ¿ah? Muy pocas veces los problemas aparecen como productos vectoriales. Nosotros sí lo vamos a manipular los torques, nosotros sí nos vamos a inmiscuir en los torques, pero de manera de repente más automatizada, más fácil, más accesible para los estudiantes también, ¿no? El torque o el momento lo vamos a trabajar con esta ecuación amarilla, donde el momento va a ser igual al producto de la fuerza por la distancia. Esta es la ecuación de manera escalar, pero para que usted me pueda usar esta ecuación, primero, antes de agarrar esa fórmula amarilla, debe darse cuenta que la fuerza que usted trabaja tiene que ser perpendicular o formar 90 grados con la distancia. Si la fuerza y la distancia no son perpendiculares, usted no puede usar la ecuación amarilla. Usted no puede hacer el torque, así que tiene que buscar una fuerza que sea perpendicular a la distancia. Como estás observando aquí en la puerta, ¿no? ¿Por qué yo logro abrir la puerta? ¿Por qué yo logro girar la puerta? Porque la fuerza que yo aplico en la chapa, en la manija, es perpendicular a la distancia con respecto a las bisagras. Por eso es que logro que esa puerta gire. ¿De acuerdo? Y chicos o amigos, colegas, la fórmula es mi ecuación amarilla. Esa es la ecuación que nosotros vamos a trabajar y a trabajar cada momento. Y no te olvides de la condición de que la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia, si no, no vas a poder hacer torque. ¿Cómo te das cuenta en un problema que me están dando el torque? Pues obviamente por la unidad, ¿no? ¿Cuál es la unidad del torque? Es el producto del newton por el metro. Usted multiplica el newton por metro y newton por metro le va a dar el torque. ¿Ok? Pero si tú miras con tranquilidad,
La fuerza es perpendicular a la distancia, mi ecuación amarilla. Siempre la ecuación amarilla, amigos. ¿De acuerdo? Siempre la ecuación amarilla. Así que tengan cuidado ahí. Además, te preguntarás, profe, ¿y esa fórmula amarilla sirve solamente para una fuerza? No, colegas, no, amigos. No, no puedo yo solamente apoyarme en una sola fuerza. Es imposible que de repente nos pongan un problema en física donde solo tengas una fuerza, ¿no? Nos van a poner muchas fuerzas. Y si en un cuerpo rígido y si en un cuerpo sólido actúan muchas fuerzas, usted tiene que apoyarse en lo que se conoce como el teorema de Varignon. Yo aplico Varignon cuando ya encuentre pues muchas fuerzas, ¿no? ¿Qué nos dice Varignon? Que si tenemos bastantes fuerzas, podemos calcular un momento resultante en un cuerpo rígido. Cuerpo rígido es un cuerpo sólido. Por ejemplo, yo tengo acá una barra y esta barra pues tiene un codo. Esta barra tiene una articulación, ¿de acuerdo? Y si esa barra tiene una articulación, si esa barra tiene un codo, pues puede girar. Miren, chicos, miren, amigos, de ahora en adelante usted va a ver esta bolita chiquita amarilla. Esta bolita chiquita amarilla es un codo. ¿Qué es un codo? Es una articulación. Su codo de su brazo, ¿no? El codo de su brazo es una articulación que permite que parte de la mano pues tenga la capacidad de girar. Este codito es una articulación que le permite a esta barra celeste poder girar. Puede girar hacia abajo, puede girar hacia arriba, dependiendo cómo le apliques fuerzas, ¿no? Entonces, en este cuerpo rígido, yo voy a aplicar varias fuerzas. Por ejemplo, puede encontrar F1 y de repente podemos hallar F2, quizás puede encontrar F3 y a lo mejor F4, ¿no? Entonces aparecen 4 fuerzas ya aplicándose en la barra. ¿Qué nos dice Varignon? Que podemos hallar un momento resultante. Profesor, ¿cómo es eso? Varignon dice que podemos hallar el momento resultante y que es la suma del momento de la fuerza F1 más el momento de la fuerza F2 más el momento de la fuerza F3 más el momento de la fuerza F4. En otras palabras, cada fuerza hace su propio torque. F1, F2, F3 y F4. Ahí lo puedes ver, ¿no? Cada fuerza hace su propio torque. F1, F2, F3, F4. Profe, ¿eso qué significa? Mira, que estos son vectores, ¿no? Y por lo tanto, Varignon dice que por ser vectores hay la posibilidad de que el momento resultante, chicos, de cero. Profe, ¿cómo va a dar cero si yo ahí veo sumas? Ojo, son vectores. Y los vectores pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Cómo yo sé que mi momento es positivo? ¿Cómo yo sé que mi momento es negativo? Pues por el sentido de las fuerzas, amigos. Las fuerzas pueden girar de dos formas. Por ejemplo, una fuerza puede girar de manera horaria. ¿Qué pasa si mi fuerza llega a girar de manera horaria? Pues la teoría dice que el momento de esa fuerza es negativo, mira. Cuando la fuerza gire de manera horaria, vas a llegar a la conclusión de que ese momento es negativo. Profe, ¿y qué pasa si gira de manera antihoraria? Pues le comento que si el giro de la fuerza es de manera antihoraria, el torque o el momento pasa a ser positivo. ¿Ok? Entonces tengo momentos negativos y tengo momentos positivos. Profesor, ¿y cómo me doy cuenta que si gira horario o gira antihorario? Bien fácil, yo te voy a enseñar acá. Mira, imagínate que yo voy a actuar con respecto al codo. El codo de la barra, que es el puntito amarillo, está en el punto O. Y todas las fuerzas van a girar al punto O. Para eso le tienes que hacer preguntitas a cada fuerza. Por ejemplo, te ubicas en la cabecita de F1 y a la cabecita de F1 le vas a preguntar,
Cabecita de F1, ¿cómo llegaría rápido a O? ¿De manera horaria o de manera antihoraria? ¿Cuál sería el camino más rápido para llegar a O, amigos? ¿El horario o el antihorario? ¿Qué opinan? ¿Cómo llegaríamos rápido? ¿Horario o antihorario? El camino más rápido sería de forma horaria, ¿de acuerdo? ¿Cómo llego rápido? Profe, de manera horaria. Y si es horaria, pues acabo de decirle, ese torque es negativo. Lo mismo te ubicas en la cabecita de F2. Y a la cabecita de F2 le preguntas, cabecita de F2, ¿cómo llego rápido a O? ¿De manera horaria, o sea, por acá? ¿O de manera antihoraria? Vuelvo a preguntar, cabecita de F2, ¿cómo llego rápido a O? ¿De manera horaria o de manera antihoraria? ¿Usted qué piensa? Pues más rápido llegaría de manera antihoraria. Y si es antihoraria, ese es positivo. Cabecita de F3, ¿cómo llego rápido a O? ¿De manera horaria o de manera antihoraria? Pues veo que el camino más rápido es el antihorario. Y si es antihorario, pues la teoría informa que ese momento es positivo. Lo mismo le pasa a F4, ¿no? F4, ¿cómo llega rápido a O? A ver ustedes, ¿cómo llega rápido F4 a O? ¿Horario o antihorario? ¿Qué me dicen? Hola, ¿alguien tiene la idea de cómo llega F4 rápido al punto O? ¿De manera horaria o de manera antihoraria? Si están ahí, ¿no? Si están ahí, chicos. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? ¿Sí, no? Sí, profe. Ahí están, Sí, ahí. lo escuchamos. Ahí están. Pensé que no estaban. Están traumaditos, creo. Bueno, jóvenes, F4, ¿qué le va a pasar? Ahí está, Pedrito. Gracias, Pedrito, por contestarme. El momento de F4 es cero. Profe, ¿por qué F4 es cero? Porque F4 no es perpendicular a a la distancia, ¿no? Yo en la página anterior le decía que una de las condiciones para que realicemos el torque es que la fuerza forme 90 grados con la distancia, cosa que sí hace F1, cosa que sí hace F2, cosa que sí hace F3, cosa que no hace F4, ¿no? Lamentablemente para nosotros F4 no es perpendicular a la distancia para llegar hasta el punto O. Y como no lo es, pues el torque o el momento de F4 va a ser cero, ¿no? Y ves que de la ecuación verde se tiene que ir. El torque de F4 no funcionó. Así que nos quedamos con 3. Y de los 3 hay uno que es negativo. Y por ese negativo hay la posibilidad que el momento resultante de cero. ¿Y qué pasa si el momento resultante da cero, muchachos? Pues nos lleva a la segunda condición de equilibrio. Pregunta de examen. A la segunda condición de equilibrio se le conoce o se le llama equilibrio. Cuidado con las cuplas, ¿ah? Tenga bastante cuidado con las cuplas. Muy bien. Y aquí pues hemos terminado la teoría de lo que corresponde a la estática 2 o a lo que se conoce como la segunda condición de equilibrio. ¿Alguna pregunta, amigos, por parte de ustedes? Vamos a pasar a la parte práctica. ¿Alguna inquietud? ¿Los escucho? ¿Todo bien? Hola. No hay preguntas, ¿no? Y si no hay preguntas, pues entonces empecemos a ver cómo nos va con los problemitas el día de hoy. A ver, chicos, primer ejercicio. ¿Qué nos dice el primer problema? Calcule el módulo de la fuerza de modo que la placa
permanece en equilibrio en Newton, ¿no? Entonces, si me está diciendo que la placa está en equilibrio y es un cuerpo sólido, pues la suma de los momentos en ese cuerpo debe ser cero, ¿no? La suma de los torques. Es decir, que hay equilibrio de rotación, lo cual indica que la placa que usted ve ahí no está rotando, ¿no? La placa que usted está observando en este momento, pues se mantiene intacta, se mantiene en equilibrio. Y usted me va a apoyar acá, pues yo veo que hay tres fuerzas, le voy a poner nombre. A 60 le pongo F1, a 80 newton le pongo F2 y a la fuerza F, que es la que piden, le pongo F3, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a percatar de que todas las fuerzas van a tener que girar con respecto a este codo. No sé si se acuerda, pero yo le hablé que había un codo, ¿no? Este puntito amarillo es el codo, o sea, ahí es la articulación, o sea, ahí el cuerpo va a girar, ahí el cuerpo va a rotar. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos aquí? Pues yo voy a decir lo siguiente, ¿no? Que para hacer torques, las fuerzas tenían que ser perpendiculares a las distancias. Cosa que sí está pasando, ¿no? Porque si tú miras con tranquilidad, F1 es perpendicular a mi distancia, ¿no? Esta es mi distancia. Ojo, esta es mi distancia que de manera paralela la proyecto acá arriba. Este cuadradito, este lado del cuadradito es mi distancia. Y veo que F1 sí es perpendicular a mi distancia para llegar a... Lo mismo le pasa a F2, mira. Este es F2 y es perpendicular a esta distancia para llegar al punto A, que la estoy proyectando al frente. Acá está mi distancia. F2 perpendicular a mi distancia. F3 también perpendicular a mi distancia, ¿no? Este es F3 y esa es mi distancia. ¿Ok? ¿Qué nos dice la propiedad? Hay que ver las distancias ahora, ¿no? Si este es F1, pues veo que mi distancia es 1, ¿no? Recuerda que cada cuadradito que usted ve aquí, su valor es la unidad. Entonces, F1, su distancia hasta el punto A es una unidad. Este es F2, que puedo proyectarlo justo hasta este punto. Y su distancia sería 2 unidades, ¿no? Que le he puesto al frente incluso, ¿ve? Ahí está, una unidad de cada cuadradito. Este es F3 y esta sería la distancia perpendicular que también vale 2 unidades, ¿no? Una unidad de cada cuadradito. Entonces, ¿qué vamos a decir de aquí? Que como la placa está en equilibrio, pues la suma de momentos de todas las fuerzas con respecto al punto A, que es donde está la articulación, es igual a cero, ¿no? ¿Cuántas fuerzas hay? Pues hay tres. Todas las tres son perpendiculares, pues entonces hay tres torques. El torque de F1, el torque de F2 y el torque de F3. Como está en equilibrio, los tres torques deben sumar cero. No te olvides que para hacer torques, la fuerza debe ser perpendicular a la distancia. Y ese torque es el producto de la fuerza por la distancia, siempre y cuando mi fuerza sea perpendicular a la distancia, cosa que ya hemos comprobado, cosa que ya hemos observado, ¿no? Que las fuerzas sí son perpendiculares a las distancias. Es más, ya las calculamos las distancias para cada fuerza, ¿no? Lo que toca averiguar ahora son los giros, muchachos. ¿Cómo es el giro de cada fuerza? Porque dependiendo del giro, nos vamos a dar cuenta si el torque es positivo o el torque es negativo, ¿no? Entonces empezamos por F1. Cabecita de F1, ¿cómo llegaría rápido al punto A? ¿De manera horaria o de manera antihoraria? Pues veo que el horario es más lejos, el antihorario es más cerca. Y si es antihorario, pues ese torque es positivo. Ahora sí, cabecita de F2 del que vale 80. ¿Cómo llego rápido a de manera antihoraria o de manera horaria? Pues veo que este giro es antihorario, ¿no? Chévere, gracias, bacán. Y si es antihorario, pues es positivo, ¿no? Cabecita de F3, ¿cómo llego rápido a de manera horaria o de manera antihoraria? Pues veo que F3 va a ser horario, mira. ¿Cierto? Chévere, hija, gracias.
Y si es horario, pues ese giro es negativo. Ajá, mira, hay torques positivos y hay torques negativos. El F1 es positivo, por eso que encuentra usted F1 por distancia 1, o sea, fuerza por distancia, ¿no? F1, su distancia 1. El de F2 también es positivo, por eso que encontró F2, distancia 2. El F3 es negativo y encuentras el producto F3 por la distancia 3. Y esos tres torques pues sumaron 0, ¿no? ¿Ok? F1 vale ¿cuánto? F1 vale 60. Y la distancia 1 pues vale una unidad. F2 vale 80. Y la distancia 2, 2 unidades. Recuerde que esta recta que está aquí perpendicular la proyecto hasta atrás, hasta el punto A. Así que la distancia 2, 2 unidades. F3, que es F y es lo que quiero, por mi distancia 3, que sería 2 unidades nada más. Ahí está, mira. F1 es 60 y la distancia 1 unidad. F2 80 y mi distancia 2 unidades. F3 F y mi distancia vale 2 unidades. ¿De acuerdo? Entonces aquí está. Pasa el negativo al otro lado y voy a tener 60 por 1, 60. 80 por 2, 160. Y F3 por 2, ¿no? Recuerde que F3 es F, ¿no? Que es lo que buscamos. Acá nos queda pues 220 igual a F3 por 2. Baja a dividir o sáquele mitad, como usted guste. Y le queda que F3 vale 110 newton y por lo tanto la clave correcta pues sería la E, chicos, ¿no? Y ahí está la solución del primer ejercicio con respecto a los torques, con respecto a las condiciones de equilibrio, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Chicos, ¿todo bien? Hola, hola. Ok, gracias, Víctor, por la información. Muy bien. Entonces ahí está, colegas, cómo se resuelve el primer ejercicio. Veo que no hay inquietudes, no hay preguntas. Vamos a pasar a problemita número 2. Vamos entonces a la 2. ¿Qué nos dicen en la 2? Una varilla de peso despreciable está articulada en el punto O. O sea, este es el punto O. Es empleada para sujetar una carga de 600 newton, ¿no? Acá está la carga, colocando un resorte de constante K de 1000 newton sobre metros en el otro extremo, o sea que en este lado de acá, ¿no? Hay la comprensión del resorte, pero en metros. Primera palabra que nos llama la atención es que la varilla o la barra o esta barra varilla que le llaman aquí de color ploma es de peso despreciable, o sea, no pesa la barra, no vamos a despreciar el peso de la barra. El segundo punto que veo es que en el punto O tiene un codo, ¿no? ¿Qué cosa es un codo, amigos? Ah, los codos son las articulaciones. ¿Que permiten las articulaciones? Que la barra de color ploma pueda girar, pues, ¿o no? Va a girar o de manera horaria o de manera antihoraria. Entonces, lo que yo voy a llegar a la conclusión es lo siguiente, de que este bloque que está acá colgando y que pesa 600 newton, tuvo la intención de hacer girar a esa barra de esta forma, ¿no? Pudo haberle hecho girar así, de esa forma, producto del peso del bloque amarillo. Pues no lo logró el bloque, ¿no? ¿Y por qué el bloque no lo ha logrado? Porque el resorte se lo impidió, el resorte no lo dejó girar. Y al no dejarlo girar el resorte, pues el resorte ha quedado ahí en esa posición, aplastado obviamente, pero ha logrado dejar a la barra de manera horizontal. Entonces acá viene lo interesante. Vamos a graficar qué fuerzas hay. Primero este bloque de masa M que está colgando sabemos que pesa. Y el peso lo voy a proyectar hasta la barra, ¿no? ¿Cuánto vale el peso de este bloque amarillo que cuelga? 600 newton. Ahí está el peso. Y que por cierto es perpendicular a la distancia, ¿no? ¿Qué está haciendo esta barra? ¿Qué está haciendo este bloque a la barra? Tratando de girarla. ¿Por qué no giró? Porque al resorte lo acaba de aplastar
lo acaba de comprimir. Si el resorte está aplastado, si el resorte está comprimido, pues ese resorte va a ser una fuerza hacia abajo tratando de equilibrar a la barra, ¿no? Y esta sería la fuerza elástica. Mira cómo van apareciendo las fuerzas, ¿no? Miren, amigos, ¿y qué hay en el punto O? En el punto O hay una reacción, en el punto A, en el punto O hay una fuerza que sostiene para que la barra no se caiga, y esa fuerza se llama reacción. ¿Qué es lo bonito de este punto? ¿Qué es lo bonito de este tema? Colegas, que la fuerza que estorba la eliminas, mira. Toda fuerza que encuentre aquí usted y que va a estorbar, la voy a eliminar. Profe, ¿y cómo lo eliminas? Escogiéndolo como punto de giro. Entonces, aquí hay que ser hábiles. ¿Qué fuerza me estorbaría? ¿La fuerza elástica? ¿La reacción? ¿O el peso 600 newton? Pues obviamente que a mí no me interesa la reacción. Y como la reacción no me importa, ya sé dónde voy a girar. Pues no me importa la reacción, debo girar en el punto O. Y por eso es que aparezco diciendo que la suma de todos los momentos que usted ve ahí en la figura va a ser igual a cero, pero con respecto al punto O. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy escogiendo al punto O para girar, toda fuerza que esté en el punto O, le eliminas. En este caso está la reacción, así que la reacción se va. Entonces, de ahora en adelante quiero que pienses en algo. Fuerza que estorba, le eliminas. ¿Cómo le eliminas? Escogiéndolo como punto de giro. ¿De acuerdo? A mí no me interesa la reacción, plum, le escojo como punto de giro. Una vez que ya la he desaparecido a la fuerza que me estorba, empiezo a buscar los giros, ¿no? Y para ello preguntemos, pues, empecemos con la elástica. Cabecita de la fuerza elástica. ¿Cómo llego rápido a O? ¿De manera horaria o de manera antihoraria? Pues me doy cuenta que el giro es de manera antihoraria. Y si es antihoraria, pues ese giro será positivo. Ya encontré el momento de la elástica. Cabecita de 600, ¿cómo gira de manera, cómo llego rápido al punto O? Pues de manera horaria. Si es horaria, ese momento, ese giro, esa fuerza, su momento sería negativo. Ya no hay más. ¿Qué compruebo? Que la fuerza elástica es perpendicular a la distancia. La distancia es 0,5 para llegar al punto O. Compruebo que el peso 600 es perpendicular a mi distancia para llegar al punto O. Entonces vamos en el buen camino. Hay dos fuerzas, hay dos torques. El momento de la fuerza elástica es positivo, como puedes ver ahí, mientras que el momento del peso es negativo, y ahí lo puedes apreciar. Ya no sumé, sino que resté producto de este torque, ¿no? Negativo. Y la suma de los dos va a dar cero. En este caso la resta, ¿no? Pero ya de manera escalar. Recuerde que la fuerza es perpendicular a la distancia y que los torques o los momentos son fuerzas por distancias, cosa que estamos observando aquí, ¿no? Esta es la fuerza elástica, esta es mi distancia, ¿no? Este es mi peso, 600, y esta es mi distancia hasta 1,5. Y ahí reemplazamos la elástica que busco, la distancia 0,5 menos el peso que es 600 y la distancia que es 1,5, ¿no? La elástica por 0,5 es igual a 600 por 1,5 y ese producto pues te da 900, ¿no? ¿Y cuánto es 900 entre 0,5? Pues tienes una fuerza elástica que vale 1800 newton. A ver, vamos a ver si han repasado. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la fórmula de la fuerza elástica? ¿Alguien recuerda cuál es la formulita de la fuerza elástica? Porque tiene su fórmula o no. ¿A qué es igual la fuerza elástica? Hola, ¿alguien lo recordó por ahí? Lo vimos la semana pasada. ¿A qué es igual la fuerza elástica? Ah, pues ser igual al producto de K por X. La constante por X nos da la elástica, que vale 1800, ¿no? Eso es lo que nos acaba de arrojar esta ecuación.
Pero la constante, mis amigos, ¿vale cuánto? Mi constante vale 1000. Así que 1000 por X es igual a 1800, ¿no? ¿Cuánto vale X? Pues el X vale 1800 entre 1000 es 1,8 metros. Y por lo tanto la clave correcta sería la D. Y ahí está la solución al problemita número 2. Cómo es que se va aplicando los torques en estos problemitas de las barras, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Hola, mis amigos. Colegas, ¿me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Todo bien? Hola. ¿Sí me escuchan? Chicos. Sí, profe, lo escuchamos, ¿entendió? Sí se Ok, escucha, maestro, pero todo Sí claro. se escucha, maestro. ok, ok. Me preocupa su silencio. Vamos a la 3, a ver. ¿Qué nos dicen en la 3? ¿A qué distancia en metros de B se debe colocar un apoyo fijo para que la barra de peso despreciable y de 3 metros de longitud permanezca en equilibrio, ¿no? Entonces, ahí está otra vez una barra horizontal de tamaño 3 metros y nos dicen a qué distancia debe estar el apoyo fijo, o sea, este codito de color celeste que tiene la pelotita amarilla, ¿no? Esa bolita amarilla es el codo. Entonces, ¿a qué distancia debe estar esta articulación que permite que esta barra esté en equilibrio? Ya te dijo la palabra mágica, porque si te dice que está en equilibrio, pues prácticamente te está diciendo que esa barra no rota. Y si no rota, pues la suma de los momentos vale cero, ¿no? Muy bien. Entonces ese problema pide calcular cuánto vale esta X para que esta barra de 3 metros de longitud, porque eso dice el problema, que tiene 3 metros, no gire, no rote, es decir, esté en equilibrio. Pero si mi distancia de A hasta B es 3 metros y mi distancia desde O hasta B es X, eso claramente me informa que la distancia que hay desde A hasta O es la resta del 3 con el X. O sea, sería 3 menos X. ¿De acuerdo? Entonces ya veo que tengo las distancias desde los extremos hasta O, que es la articulación, y que me va dando una idea más o menos qué es lo que debo hacer o qué debemos hacer, ¿no? Bueno, empecemos con 4. Este bloque que está aquí tiene un peso. El peso viene hacia abajo, vale 4 newton, ¿no? ¿Qué más veo? Que esta cuerda lo tiene que sostener al bloque. Si no, el bloque se cae, pues. ¿Y qué voy a decir yo de aquí? Lo de arriba igual a lo de abajo, paralelo, sumatoria de fuerzas en Y, primera condición de equilibrio, y eso lo vimos hace 8 días, ¿no? Muy bien. ¿Qué he logrado yo de esta cuerda? Pues darme cuenta que a esta polea de color celeste, esta cuerda le está jalando y le está jalando obviamente hacia abajo. Pero como es la misma cuerda, pues es la misma fuerza. Si aquí hay 4 newton, pues la que jala es 4 newton, ¿no? ¿Qué más puedo darme cuenta? Que estas dos cuerdas que usted ve acá, ¿ok? Estas dos cuerdas que usted ve acá deben sostener. Y sostienen pues hacia arriba, ¿no? Como son iguales, este es 2 newton y acá hay 2 newton. Pero esta misma cuerda que está a la derecha, al bloque A, lo jala hacia abajo, ¿no? Y lo jala pues para sostener, mira, sostiene hacia arriba la polea, pero jala la barra hacia abajo. Y ya está. Acabo de encontrar mi primera fuerza de manera perpendicular a la distancia, ¿no? Ya esta fuerza de 2 newton le voy a llamar F1, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos a la fuerza F1 que vale o tiene un valor de 2 newton. Ya hasta F1 hemos hallado la primera fuerza. Ahora vamos a ir al lado derecho y miramos al cuerpo rosado. Ese bloque rosado pesa. ¿Para dónde va el peso? Pues va hacia abajo, ¿no? ¿Cuánto vale el peso de ese bloque rosado? La figura dice 10 newton. Es más, veo una cuerda que está que sostiene. Veo una cuerda que está que agarra. Y si sostiene o agarra, pues agarra hacia arriba, ¿no? Como hay equilibrio,
como son paralelas, digo, pues la fuerza que va hacia arriba es igual a la fuerza que viene hacia abajo. Por lo tanto, si para abajo hay 10 newton, pues para arriba hay 10 newton, ¿no? Y veo que la cuerda pasa por una polea de color naranja, ¿no? ¿Y qué sabemos de las poleas? Pues pasa la misma fuerza, ¿no? Si pasa la misma fuerza, ya está. Esta cuerda, ¿qué le hace a B? Pues veo que a B lo está jalando hacia abajo. Como es la misma cuerda, pues es la misma fuerza. Si aquí hay 10, pues acá también hay 10. ¿Y qué le hago yo a esta cuerda? ¿Qué le hago a esta fuerza? Pues para empezar no es perpendicular a la distancia, así que ya como que por ahí hay un problema, ¿no? Pero sí tiene solución, porque a 10 lo podemos descomponer. Como descomponemos, yo le decía en su oportunidad, partes de la colita a su piquito, es decir, te vas a ir hacia abajo y luego a la derecha. Mira cómo se descompone, ¿no? De la colita al piquito. Forman un ángulo de 90 grados, cuyos valores tú los conoces, ¿no? Porque si aquí es 90 y arriba es 37, el ángulo que está aquí abajo es 53. Así que los valores son 3, 4 y 5, ¿no? Y en lugar de 5 hay 10. Así que multiplique por 2. Acá sería 3 por 2, 6 newton, y acá es 4 por 2, 8 newton. La pregunta es, ¿y quién o cuál de ellas hace torque? ¿10, 8 o 6? Pues la que forme 90 grados con la distancia, no se olvide. ¿Quién es esa? F2, la de 8 newton. La de 8 newton sí que forma 90 grados con mi distancia X, ¿no? Y mira cómo ya encontré F1 que actúa en el punto A y que vale 2 newton. Y también encontré F2 que actúa en el punto B y que vale 8 newton. Y las dos son perpendiculares a la distancia. ¿Qué tenemos en el punto O? Una reacción que debe equilibrar y que debe sostener, ¿no? Esa reacción está que sostiene justo en la articulación. ¿Qué vamos a decir? Pues que como hay equilibrio, la suma de los momentos es igual a cero. La gran pregunta es ¿a dónde? Pues te dije que la reacción no me interesa, ¿no? Y si la reacción no me interesa, le aplico en O. Sumatoria de momentos en O igual a cero. Como yo escogí el punto O, automáticamente la reacción se va, ¿no? Al eliminar la reacción, que voy a decir yo de aquí, pues que se puede girar. O se gira de manera horaria o se gira de manera antihoraria, ¿no? ¿Cómo giro F1? Cabecita de F1. Ah, antihorario, ¿no? Ahí está. Y si gira antihorario, ese giro es positivo. Cabecita de F2. ¿Cómo gira de manera rápida para llegar al punto O? Ese F2 pues va a girar de manera horaria, ¿no? Y si es horaria, muy bien, hija, gracias. Ahí ya no me siento solo. Si es horaria, pues esa es negativa, ¿no? Y ya está. Como yo escogí el punto O, este se fue. Así que yo voy a decir que hay dos torques, ¿no? El de F1 que es positivo y el de F2 que es negativo, ¿no? Y la suma de los dos, pues tiene que dar cero para el equilibrio. Ya sabemos que el momento es fuerza por distancia, o sea, el producto de la fuerza por la distancia. Muy bien. F1 es 2, pero su distancia hasta O es 3 menos X. F2 es 8 y la distancia hasta O es X. Mira, si no entendiste es ahí. Este es F1 y su distancia de F1, que vale 2 newton, es 3 menos X, ¿no? Este es F2, vale 8 newton, pero su distancia hasta O vale X. Ahí están las distancias perpendiculares, ¿no? ¿Qué voy a decir yo de ahí entonces? F1, acá está F1, vale 2. Y la distancia hasta el punto O, 3 menos X, ¿no? El F2 vale 8 y su distancia hasta O, pues vale X. 2 por 3 menos X, pásalo al otro lado y queda 8X. Y sacamos mitad, ¿no? Mitad de 2 es 1 y mitad de 8 es 4, ¿no? ¿Y qué nos queda, muchachos? Que 3 menos X es igual a 4.
O sea, x pasa a sumar, por lo tanto 3 es igual a 5x. ¿Cuánto vale el x? Ah, pues es 3/5, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que 3 entre 5 es 0,6 metros. Y la clave pues correcta sería la D. Ok, mis amigos, ¿alguna preguntita? Hola, colegas, ¿todo bien? ¿Sí me entendieron? Donde les explico, todo está correcto, los escucho. Hola, Profe, dime, te escucho. profe, en donde dice fuerza 1, 2 Newton, ahí las fuerzas se dividen. A ver, hija, acá